Hola a todos. En pocos minutos daremos inicio a nuestro evento sobre el curso de reposición hormonal. El tema de las hormonas es un tema que está muy de moda. Es así como intolerancia a la leche, intolerancia al gluten y todo como así. En realidad lo que vamos a hacer es que vamos a entender el eje hipotalámico hipofisiario. Vamos a hablar sobre todo el metabolismo de las hormonas sexuales. Vamos a hablar cuándo, cómo y por cuánto tiempo reponer hormonas. Vamos a hablar del metaboloma, vamos a hablar del estroloma, vamos a hablar de la metilación de los estrógenos y de la oxidación de los estrógenos. Vamos a ver cómo los estrógenos se pueden oxidar en el carbono 2, 4 y 16. Si es en el 2, fantástico, maravilloso. Si es en el 4 y en el 16, es mutagénico y mitogénico. Vamos a hablar de climaterio y menopausia. Vamos a hablar de virinopausia y andropausia. Y vamos a hablar de envejecimiento sexual masculino y femenino y cómo reponer desde el punto de vista nutricional todas estas deficiencias. Ya nos vemos. Un saludo. Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar de mortalidad en el mundo. Sin embargo, la prevención y el estilo de vida pueden hacer el cambio. La hipertensión, el colesterol, la capa de ateromas y la rigidez vascular son factores modificables. Kyolic, extracto de ajo añejado, es un producto único respaldado científicamente por más de 900 estudios clínicos que demuestran su efectividad. Kyolic, extracto de ajo, proviene de fuente orgánica, obtenido por proceso de añejamiento patentado. Cuenta con más de 250 controles de calidad en un periodo de 24 meses para retirar sustancias gastrolesivas e irritantes, conservando solo los principios activos que hacen de Kyolic un producto efectivo y seguro. Prevención, nutrición y estilo de vida, la clave de la salud cardiovascular. Kyolic, cuida tu corazón. Muy buenas noches a todos. Es como siempre un placer saludarlos, estar aquí nuevamente en nuestro programa de educación médica continuada. Soy Marcela Sandoval, gerente comercial de Magna, dándoles hoy la bienvenida a esta conferencia. Vamos a hablar de hipogonadismo primario y secundario y estamos en compañía del doctor Javier Marín Gallego, a quien pues le agradecemos profundamente el estar aquí acompañándonos y aclarándonos hoy que las causas del hipogonadismo, ya no solo se asocian al envejecimiento celular y por qué se ha considerado que estas causas hoy en día son multifactoriales. Vamos a ver con el doctor dónde está el déficit y cómo contrarrestar los efectos de la pérdida hormonal. Antes de dar inicio a la conferencia, quiero pedirles por favor que participen con nosotros, que nos dejen sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está ahí, que aparece en la pantalla,
Y adicional a esto, que nos dejen sus comentarios en el chat. Doctores, muchísimas gracias, porque esos comentarios, esas opiniones, esas sugerencias que nos están dejando son las que nos han permitido traer este tipo de temas, tener invitados como el doctor Marín, que hoy definitivamente tiene esta conferencia que han solicitado todos ustedes. Entonces, pues los invito por favor a que participen. Vamos a hacer unos cortes durante la conferencia para hacer aclaración de estas preguntas. Entonces, por favor, desde ya, en la sección de preguntas, todas sus inquietudes. Listo. Bueno, voy a darle paso al doctor Javier Marín. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos, doctor. Darle la bienvenida. El doctor Javier es médico de la Universidad Autónoma de las Américas, con especialización de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Libre en Pereira. El doctor tiene también formación en medicina ortomolecular del laboratorio DKM en Cali. También tiene diplomado en medicina funcional y kinesiología médica con la FUCS. Tiene un diplomado en medicina ortomolecular de la Sociedad Española de Nutrición y Medicina Ortomolecular en Madrid, España. Y diplomado en suplementación nutricional ortomolecular y fisiología del envejecimiento saludable. El doctor es un apasionado, como podemos ver, de la medicina ortomolecular, y nos trae aquí una información bien importante en educación que permite integrar esa medicina ortomolecular con la suplementación, con la prevención, con hábitos de vida, y es por eso que pues estamos aquí en este evento. Doctor, muchísimo gusto de saludarlo, darle la bienvenida y el micrófono es suyo. Bueno, Marcela, buenas noches para ti, para todas las personas que nos acompañan. Aprovecho pues para saludar a los visitadores y las visitadoras médicas que nos acompañan en esta noche, porque hoy es su día. Entonces es una bonita oportunidad para darles un saludo a ellos. Realmente... A mis colegas también, a todos los visitadores. Muchas gracias por ese saludo. Es correcto. Acá yo estoy en Pereira. En Pereira hoy ha hecho un poco de invierno, de hecho está lloviendo en este momento. Si por algún momento no me escuchan, por favor me escriben por el chat del Zoom para yo saber y entonces poder esperar, o para que no se nos queden las ideas como moches. Entonces, porque ya me han notificado que mi conexión a internet está un poco inestable. Entonces, por favor, me avisan si en algún momento pierden el audio. Perfecto. ¿Okay? Bien. Entrando en materia, vamos a compartir acá la pantalla. Perfecto. Ahí está perfecto, Marcela, ¿sí? ¿La ven perfecta? Sí, señor, ya está. Ok. Perfecto. Bien. Este es un asunto que está muy de moda hoy en día. El tema de las hormonas. Es más o menos como intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa, y se ha vuelto en realidad un mercado de trabajo, un negocio, el tema de las hormonas. Mucha gente da hormonas para cualquier cosa. Da hormonas para el niño recién nacido, para la mamá en embarazo, para el joven, para el adulto, para el viejo, y creen que van a resolver todos los problemas de la vida dando hormonas. Y vamos a ver en esta charla cómo el asunto es mucho más que eso, es más complejo. Y peor aún, algunas personas creen que perdemos las hormonas porque envejecemos, o envejecemos porque perdemos las hormonas. Pero si uno lo va a pensar, uno también puede decir, caramba, ¿cuál es la edad donde tenemos más tumor? Y la edad donde tenemos más tumor es cuando hay menos hormonas. Climaterio, menopausia, andropausia, virinopausia. En realidad es raro, es muy raro ver un tumor en un paciente o en una paciente que tenga altos niveles hormonales. No. Es raro ver, por ejemplo, un tumor de mama en una paciente de 20, 25 años. Los vemos a los 50 años. Bueno, en realidad hoy en día estamos viendo, por ejemplo, cáncer de mama en pacientes más jóvenes. Sin embargo, los estamos viendo en pacientes ya en la menopausia y como así. Sin embargo, yo quiero que partamos de un principio. La regla básica es la siguiente. Para tener tumor hay una sola regla, y la regla es envejecer. Tanto es así que en los países del primer mundo, entre ellos están Suecia, Finlandia, Noruega, Japón, donde la expectativa de vida supera los 90 años, hoy en día
la primera causa de mortalidad en esos países del primer mundo es el cáncer. En los otros países, la primera causa de mortalidad continúa siendo la enfermedad cardiovascular. La segunda causa en esos países es el cáncer. ¿Y por qué pasa esto? Porque las células envejecen y la calidad de la replicación celular cada vez es peor. Y es peor por el acortamiento de la diapositiva. El telómero es la estructura distal del cromosoma, es la estructura distal del cromosoma y es como el reloj biológico de la célula, lo que determina la expectativa de vida de ella o la expectativa de vida de nosotros. Y dicen que algunas células ni siquiera tienen telómero. Por ejemplo, las células neuronales no tienen telómero. Y curiosamente, no hay tumor de células neuronales. A lo máximo hay tumor de células gliales. Las células del miocardio no tienen telómero. Y tú no ves telómero y tú no ves cáncer de miocardio. A lo máximo es un mixoma que ocurre en el atrio de los pacientes. Los ovarios no tienen telómero y no hay tumor allí. Las mujeres nacen con un número determinado de óvulos, más o menos 400,000 óvulos, de los cuales se va a gastar más o menos 60, 70. Miren qué desperdicio. Y sin embargo, es un monto determinado, pero ellas no tienen telómero y no hay tumor de óvulos tampoco. No es como el hombre. En el hombre es diferente. En el hombre son las espermatogonias, células madre. Los espermatozoides se vuelven jóvenes cada vez. Esa es la gran diferencia que pasa ahí. Entonces, la célula tumoral, para ella poder existir, precisa de una enzima. Y la enzima se llama la telomerasa. Y la telomerasa es como los políticos. No funciona sino donde hay plata. La telomerasa no funciona sino donde hay cáncer. El resto ya no funciona. ¿Y cuál es la función de la telomerasa? Alargar la vida del telómero. Multiplicar el telómero para que el telómero no se extinga. Y la telomerasa únicamente funciona, como les decía, en las células tumorales. Y miren que cuando algunas células no tienen telómero, no tiene tumor. Entonces es importante tener en cuenta eso. Tanto así que se ha lanzado en el mercado algunos productos dizque para dejarte eternamente joven. Supuestamente esos productos alargarían el telómero. Y uno de ellos se llama el TAG65. TAG65. Es un derivado del astrágalo. Y cuando el TAG65 se lanzó al mercado, valía $3,000. Y hoy en día, el TAG65, que todavía lo venden y todavía hay quien lo compre, vale $150. Y efectivamente, no pasó nada con el telómero. Ni cuando valía $3,000, ni cuando vale 150. No pasó absolutamente nada con el telómero. En realidad, no sabemos todavía hacer nada con el telómero. No sabemos modificar la estructura del cromosoma. En realidad eso no lo sabemos. La razón por la cual nosotros tenemos muchas hormonas es porque en la mayor fase de crecimiento es de los 12 a los 20 años. Es nuestra pubertad, donde vamos a definir las características sexuales, el tamaño de los senos, del pene, la talla y la altura definitiva. Y todas estas características se van a definir en esa edad, en la adolescencia y en la pubertad. ¿Y por qué? Porque la función de las hormonas es aumentar la velocidad de replicación. La hormona llega a la membrana celular y le dice, acá estoy. La membrana celular, ella abre la puerta, entra la hormona, se encuentra con el segundo mensajero. Y el segundo mensajero va a ir al núcleo de la célula y le va a decir, bueno, vamos a comenzar la fiesta de la replicación. En realidad esa es la función de las hormonas. Esa es la función de las hormonas. Y el declive hormonal como tal es un hecho que se explica porque el declive hormonal en sí es un hecho protector de la fisiología del organismo humano. ¿Por qué? Porque las hormonas no quieren que las células se repliquen tan rápido, sino que se toman más tiempo para hacer una replicación. En realidad, por eso el declive de las hormonas es tanto como
digamos, una situación de protección. Y nosotros tenemos acá en esta imagen que les quiero mostrar, que saqué esta imagen, el telómero, acá lo ven, que es la parte distal del cromosoma, y él determina el número de veces que esa célula se va a replicar. Por ejemplo, el hígado se puede replicar hasta 50 veces, que es lo que se plantea en la literatura. Y si tú quieres incomodar al telómero, entonces no necesitas sino 4 requisitos. Primero, que no tengas una buena detoxificación hepática, sobre lo que vamos a hablar más adelante. Que tengas estrés adrenal, que tengas estrés oxidativo o que tengas inflamación. Y ya vamos a pasar a revisar algunos de esos conceptos. Entonces el telómero realmente es lo que da o lo que dio pie a una teoría de las tantas que hay sobre el envejecimiento de Leonard Hayflick. Y Leonard Hayflick, él decía que el telómero es nuestro reloj biológico. Nunca se encontró en realidad el reloj biológico de que él planteaba, pero siempre se pensó que fue el telómero. Y realmente cuando hay un incomodo, cuando hay una agresión al telómero por alguno de los 4 factores que yo les planteé ahorita, la célula dice, me voy a morir porque estoy siendo agredida. Y ella rapidito dice, me tengo que multiplicar en 2 células hijas, en 2 células hijas, en 2 células hijas para defenderme de esa agresión. Y cada vez que ella se divide, cada vez que se replica y se divide, el telómero se va cortando, hasta que llega un punto que el telómero no se puede acortar más. Y esa es la vida útil de la célula y luego entra en apoptosis celular o muerte celular programada. Eso es lo que pasa con el telómero. Si ustedes ven en esta imagen, lástima no pudimos compartir acá una pizarra, la forma final del telómero no está en espiga, es decir, no está expuesto acá. Y no está expuesto acá porque si él estuviera expuesto, estaríamos expuestos a estrés oxidativo, a inflamación, a oxidación. Entonces es una forma de recubrir el telómero de las agresiones biológicas también. Por eso es que el telómero está en esa disposición. Acá voy a pasar a otra diapositiva. Este es un átomo normal. Un átomo normal, es importante que partamos de este concepto porque nos va a servir para lo que sigue. Un átomo normal tiene un núcleo que son las cargas neutras. Tiene los protones, que son las cargas positivas de ese átomo. Y tiene los electrones, que son las cargas negativas. Un átomo es normal cuando el número de electrones es igual al número de protones. Tal vez ustedes se acuerdan de eso, de la ley del octeto y eso que vimos por allá en la facultad. Ese es un átomo normal. Número de electrones igual al número de protones, cargas negativas y cargas positivas. Un radical libre se define como un electrón desapareado. Es decir, se perdió una de las cargas negativas del electrón. Quedó desapareado, como su nombre lo dice. No hay equivalencia entre protones y electrones. Entonces, ¿qué hace ese átomo? Dice, perdí un electrón. Voy a pedirlo prestado a la célula vecina. Y la célula vecina se lo presta. Y hace lo mismo, y hace lo mismo, y hace lo mismo. Y es una reacción de átomos en cadena. Y eso se llama radicales libres de oxígeno. Estrés oxidativo. Causa de muchas de las enfermedades y de muchas de las dolencias que tenemos hoy en día. Por eso la vitamina C, y hoy no tanto vamos a tocar el tema de la vitamina C, por eso la vitamina C me encanta porque la vitamina C es un donador de electrones. Realmente eso es lo que hace la vitamina C, donar electrones. Es como el banco, presta plata, usted no tiene plata, le falta, le presta y eso es lo que hace en realidad la vitamina C. Dehan Hartman fue un profesor de bioquímica de la Universidad de Nebraska y él en el año de 1954 pudo lanzar su teoría sobre los radicales libres. Y él expresaba en 1954, él fue postulado varias veces al premio Nobel, creo que nunca lo logró, pero él decía que ese daño oxidativo, ese estrés oxidativo, esa agresión permanente de los radicales libres de oxígeno sobre la célula era lo que determinaba el proceso de envejecimiento. Eso era la teoría de Dehan Hartman. Y realmente los radicales libres de oxígeno son un concepto importante
para uno aproximarse al abordaje de la medicina ortomolecular. No lo es todo, pero es muy importante. Tanto así que hace muchos años, ustedes se acuerdan de un libro que se llama Patología de Robbins. La patología de Robbins, en ediciones de los años 80 y como así, le dedicaba media página a los radicales libres de oxígeno. Hoy en día, si tú revisas el libro de Patología de Robbins, tiene 30 páginas dedicadas a los radicales libres de oxígeno. Y muchos textos de investigación tienen muchas páginas dedicadas a los radicales libres de oxígeno. Eso es una teoría interesante de manejar y ya vamos a tener oportunidad de hacerlo. Hasta el año 2002 se le daba hormonas a todo mundo. Al blanco, al negro, al gris, al morado, al japonés, al chino, al americano, al alto, al bajo, a todo el mundo le daban hormonas. Y no dar hormonas era casi considerado como una impericia, una negligencia por parte del médico, porque según el New England Journal of Medicine, las hormonas daban protección cardiovascular, evitaban que las mujeres tuvieran demencia senil de Alzheimer. Las hormonas, mejor dicho, no había cosa mejor. No había cosa mejor según el New England Journal of Medicine en esa época. En el año 2002 surgió este estudio, que es el estudio WHI, Women's Health Initiative, que es como iniciativa para la salud de la mujer. Y este estudio viene y dice, el uso de los estrógenos aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y el uso de los estrógenos asociado a progestinas aumenta 40 veces el riesgo de cáncer de mama. Y el uso de progestina sola aumenta el riesgo de cáncer de útero. Todo lo contrario que decía el New England Journal of Medicine. Y al día siguiente de eso, la Sociedad Americana de Ginecobstetricia publicó una página entera en un diario y dijo, de ahora en adelante, el uso de hormonas solo se va a dar por el tiempo preciso, a los pacientes indicados y en las dosis indicadas. Y él cambió el concepto. Y tal vez muchos de ustedes ni siquiera son de esa época, del año 2002 y antes. Y tal vez muchos de ustedes ni siquiera son de la escuela que utilizan hormonas. Pero es interesante que tengamos esta aproximación a este capítulo porque vamos a ver cómo hay muchos nutrientes que nos pueden ayudar con este tema. De ese estudio, el estudio Y, usó como molécula un comprimido comercial que se llama Premarin. El Premarin era estrógenos más progesterona, una progestina en realidad, medroxiprogesterona. Y eso era tomado de la orina de la yegua embarazada. Y por eso se llamaba Equilin, porque Equilin es una sustancia que está en la orina de la yegua embarazada. Y Equilin es una sustancia totalmente en contra del organismo humano. Y en ese estudio y en esa molécula no utilizaron progesterona, sino medroxiprogesterona. Y la medroxiprogesterona es lo más oxidativo, lo más engordativo, todo lo malo que usted se quiera imaginar está en la medroxiprogesterona. ¿Y por qué todo lo malo está en la medroxiprogesterona? Porque ya tiene una variación en el carbono 16, que en vez de tener un grupo hidroxilo, tiene un cuerpo cetónico. Y eso está generando, esa es la determinación para que ella sea engordativa, oxidativa y todo. Entonces la medroxiprogesterona fue lo que se utilizó ahí. En el año 2007 se hizo un follow-up, es como un seguimiento a las pacientes que venían utilizando los estrógenos. Y se determinó que esas pacientes que en esos 5 años venían utilizando estrógenos y progestágenos aumentaron el riesgo de mama y el riesgo de cáncer de útero comparado con pacientes que no utilizaban hormonas. Y ese mismo seguimiento se hizo a otros 5 años y en el año 2012 salió otro estudio en la revista Lancet que reafirmaba lo que estamos diciendo, que el uso de estrógenos aumentaba el riesgo de cáncer de mama. Y las hormonas bioidénticas surgieron en 1999. Y en 1999 hay instituciones como la A4M en Estados Unidos que dan hormonas para todo mundo, para ciegos, para sordos, para altos, para bajitos, para todo mundo. Y ellos dicen que son seguras. Y que son seguras que porque son hormonas bioidénticas. En realidad una hormona bioidéntica
no es tan segura. En realidad una hormona bioidéntica o es segura, comillas, porque no es biodisponible. Ella entra al cuerpo como la hormona y sale como la hormona, porque si es bioidéntica, no pasa por el hígado para activarse en una hormona activa. Entonces, esa situación que se estaba presentando con las hormonas bioidénticas, que es lo que vamos a discutir en el día de hoy, nos estaba generando una cantidad de problemas y ustedes van a llegar a sus propias conclusiones. Las hormonas van en declive, ellas van haciendo un declive y esta imagen ustedes se la tienen que aprender así de memoria, porque vamos a hacer un recuerdo de cómo es que funciona el eje hipotalámico hipofisiario. En el eje hipotalámico hipofisiario, en el hipotálamo, tenemos los factores liberadores. Entonces tenemos, por ejemplo, la GnRH, que es la hormona liberadora de las gonadotropinas. Ese es el factor liberador. Y en la hipófisis vamos a tener los factores estimuladores. Entonces, si tenemos la GnRH, esa GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, va a ir a la hipófisis anterior, y se va a producir en forma de FSH y LH. Folículo estimulante hormona y luteinizante hormona. Recordando que la FSH funciona los 14 primeros días del ciclo, que se llama la fase proliferativa. Y la LH funciona del día 15 al día 28, que se llama la fase secretoria. Tenemos, por ejemplo, la GHRH, que es la hormona del crecimiento. Ella va a venir a la hipófisis anterior y se va a producir en forma de somatomedina C. La hormona del crecimiento es una hormona inactiva. Para ella poderse activar, ella debe ir al hígado, capturar insulina y se convierte en algo que se llama IGF-1, Insulin Growth Factor 1. Esta es la hormona activa del crecimiento, la IGF-1, o también se llama somatomedina C. La hormona del crecimiento tiene un antídoto, porque si no tuviera un antídoto, imagínate que entonces vamos a tener una acromegalia, un gigantismo o una cosa así. Entonces tenemos un inhibidor de la hormona del crecimiento y se llama somatostatina. Y la somatostatina también se llama IGFP1. Ahora vamos a revisar ese concepto. Tenemos, por ejemplo, la hormona liberadora de las corticotrofinas. Entonces ella va a venir a la hipófisis y se va a liberar en forma de ACTH, cortisol y todas las hormonas sexuales. Los estrógenos, la progesterona, la testosterona, el mismo DHA, etc. Y por último tenemos la hormona liberadora de la tiroides, la TRH. Y la TRH va a venir a la hipófisis anterior y se va a producir en forma de TSH. Entonces va a capturar yodo, entonces va a volver T4, T3, T2, T1, etc. Eso es en la hipófisis anterior. En la hipófisis posterior, que también se llama adenohipófisis, se van a producir, en el hipotálamo se van a producir la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina ya todos la conocen, es la que prepara las mamas para la lactancia, prepara el útero para el momento del parto, incluso interviene en el momento del orgasmo en la relación sexual. Y la vasopresina, que es la que regula los líquidos dentro del cuerpo humano, factor que en cuya su ausencia genera una enfermedad que se llama la diabetes insípida. Estas dos son producidas en el hipotálamo. Estas son liberadas en la hipófisis anterior. Estas dos son producidas en el hipotálamo, pero son almacenadas, son guardadas en la neurohipófisis, de tal manera que la hipófisis posterior es un mecanismo de guardar, es un mecanismo de reserva de la oxitocina y la vasopresina, para que se usen pues cuando el paciente lo llegue a necesitar, de acuerdo a las determinadas situaciones fisiológicas del paciente. Entonces esta es una imagen que no deben olvidar. Tenemos diferentes tipos de hormonas. Marcela, ¿me están escuchando? ¿Todo está bien? Sí, doctor, perfecto, perfecto. Gracias, Marcela, gracias. Es que no deja de ser curioso.
porque uno le habla a un computador, entonces uno a veces puede perder la noción y cree que está hablando solo. Tenemos diferentes tipos, gracias Marcelo, tenemos diferentes tipos de hormonas. Tenemos las hormonas que son unos peptídeos, dentro de ellas están las enzimas pancreáticas, la paratormona, la insulina y el glucagón. Tenemos el grupo de las aminas, que básicamente son las catecolaminas, que son producidos en la médula suprarrenal. Tenemos las hormonas esteroideas, que son todas las hormonas sexuales y el cortisol. Y finalmente tenemos los eicosanoides. Los eicosanoides son aquellas hormonas que están muy relacionadas con los procesos inflamatorios. Y ellas son todas derivadas de los omega 3 y los omega 6. Entonces son los 4 tipos de hormonas que tenemos. El declive hormonal. El declive hormonal empieza más o menos alrededor de los 30 años. 3 hormonas declinan en un formato más o menos similar. Más o menos similar. La primera es la melatonina. La melatonina no tiene un ritmo circadiano. La melatonina ni siquiera es un inductor del sueño. La propia melatonina debería ser un inductor del sueño. La melatonina es un regulador del sueño. Y la melatonina se produce en la oscuridad. La melatonina no se produce en la noche. No. Si tenemos un espacio iluminado y apagáramos la luz, se empieza a secretar la melatonina. Pero no es que se produzca en la noche, se produce en la oscuridad. La melatonina. La otra hormona, bueno, la melatonina a los 30 años empieza el declive para llegar alrededor de los 75 años a tener el 25% de las concentraciones plasmáticas de la melatonina. La otra hormona es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento sí tiene un ritmo circadiano. Su mayor producción está entre las 3 de la mañana y las 3 de la tarde. Su menor producción está entre las 3 de la tarde y las 3 de la mañana. La hormona del crecimiento, como les decía ahorita, la hormona del crecimiento activa se llama IGF-1, Insulin Growth Factor 1. Esa es la hormona activa de la hormona del crecimiento. Y la hormona del crecimiento es muy peligrosa, porque ¿cómo se llama? Se llama hormona del crecimiento. Si tú tienes un tumor, pues te estás dando hormona del crecimiento de ese tumor. Si tú tienes una diabetes, y ella que dijimos ahorita, para volverse activa, se debe ir al hígado, coger insulina y volverse activa en IGF-1. Entonces se va a robar esa insulina y va a empeorar la diabetes del paciente. Entonces, la hormona del crecimiento, casi nadie tiene déficit de hormona del crecimiento. Casi nadie en realidad. La hormona del crecimiento se ha utilizado también mucho en deportistas como anabolizante. Y se ha utilizado en combinación con la misma testosterona, con nandrolona, con otros tipos de hormonas esteroideas. Y realmente ella lo que hace es un efecto temporal. El músculo se llena de agua, es una bola de agua. Y cuando tú dejas de usar la hormona, simplemente el músculo cae. Entonces la hormona del crecimiento es un tema delicado de manejar. La otra es el DHA. El DHA tal vez es el mejor prohormonio que existe. El DHA puede ser masculinizante o feminizante. Tiene cualquiera, puede echar para cualquiera de los dos lados el DHA. Es el mejor prohormonio que existe en realidad. Las otras hormonas que van declinando es la progesterona. La progesterona tiene un declive a partir de los 40 años y eso se llama climaterio. Climaterio es el declive, la caída de la progesterona. Entonces la mujer dice, ay, pues madre, ya no puedo volver a tener más hijos, se acabó mi líbido y cosas como así. Algunas mujeres no sienten nada y pasan sin pena ni gloria. Eso es lo que pasa con la progesterona. Climaterio es la caída de la progesterona. A los 45 años empieza el declive de los estrógenos. Y eso es lo que se llama realmente la menopausia. La menopausia es dejar de menstruar entre 6 y 12 meses. Ese es el declive de los estrógenos. Ahí la mujer empieza a tener ondas de calor, sudor, taquicardia, parestesias distales, hormigueo en las manos y en los pies, cambios del humor, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, pero hagamos acá una aclaración. No hay un solo tipo de estrógenos. Hay 3 tipos de estrógenos. El primer tipo de estrógeno se llama estrona.
La estrona en la literatura se llama E1. Es lo más engordativo y lo más oxidativo que hay. Se libera especialmente en la menopausia. El segundo estrógeno se llama estradiol. Estradiol, su mayor producción está en la mujer en edad reproductiva, desde la menarca hasta más o menos los 40, 45 años. Estrona y estradiol son autoconversibles, y el resultado final de ellos se llama estriol o E3 en la literatura. Y el estriol solo es alto, el estriol solo es alto en la mujer que está en embarazo, en la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque el estriol es una hormona que es secretada por la placenta, de tal manera que solamente la vamos a ver alta en la mujer en embarazo. Y finalmente cae la testosterona. La testosterona empieza un declive a los 35 años, a los 45 años hace otro declive y a los 75 años también va a tener el 25% de lo que tenía a los 20 años. La testosterona está asociada con lo que llamamos virinopausia o andropausia, que es como la menopausia del hombre, aunque virinopausia o andropausia no son términos médicos en realidad, pero es más o menos asociado a la caída de la testosterona también. El cortisol, curiosamente, después de los 40 años, es la única hormona que sube. ¿Y por qué sube el cortisol? Porque el cortisol es un mecanismo de defensa frente a una agresión, frente a un peligro, que puede ser imaginario o puede ser real. Personas altamente estresadas, porque el cortisol se llama la hormona del estrés. Y el cortisol va al hígado, va a tiroides, va a cerebro y hace fiesta con nosotros. El cortisol es el mayor destruidor del colágeno que hay, por ejemplo. El cortisol hace dos procesos que se llaman glucogenólisis y neoglicogénesis. Hace nueva azúcar para enfrentar peligros imaginarios o reales. El cortisol se roba el zinc y se roba el selenio que requiere la tiroides para trabajar. Es el cortisol, si no es controlado, él hace fiesta con nosotros. Curiosamente es la única hormona que sube después de los 40 años. Esta gráfica yo también quiero que la aprendan a manejar así, pero bien manejada. Por fortuna ustedes van a quedar con las diapositivas, con los slides, y creo que también podemos hacer, las preguntas que tengan las podemos canalizar por intermedio de Magna, porque yo les digo, en realidad trabajar con las hormonas puede ser hasta difícil, porque a veces uno se le olvidan estas cosas, lo olvida en la facultad y después no lo vuelve a ver. Entonces, esta imagen es muy importante porque es el metabolismo de las hormonas sexuales. Entonces, una de las preguntas que vi por ahí era que si la dieta tenía que ver con las hormonas. Y tengan en cuenta que del colesterol surgen lo más sofisticado, que son todas las hormonas que estamos hablando, hasta lo más vagabundo, que es la vitamina D. Y no vagabundo porque no haga nada, sino porque tiene receptores en todas las células. Entonces el colesterol es muy importante. Imagínate que los triglicéridos, ¿qué pasa con los triglicéridos? Ellos se van a convertir en una molécula que se llama acilcoenzima A. 3 moléculas de acilcoenzima A se juntan y van a producir ácido mevalónico. El ácido mevalónico en presencia de coenzima Q10 y una enzima que se llama 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima reductasa se va a convertir en colesterol. Aquí, en esta 3-hidroxi-3-metil, es donde actúan las estatinas. Las estatinas bloquean la 3-hidroxi-3-metil. Ahora hay nuevos fármacos para dislipidemia 2B familiar que bloquean receptores genéticos del colesterol. Entonces, el tema de las hormonas se ha vuelto que muchas personas van dando hormonas, así aleatoriamente, sin tener en cuenta estas cosas, sin tener en cuenta que tiene que tener el eje hipotalámico hipoficiario y entender lo que es un hipogonadismo primario y secundario. En realidad este asunto se llama hipogonadismo primario y secundario. Hipogonadismo primario es cuando no están las hormonas en los órganos efectores. Eso se llama hipogonadismo primario. Hipogonadismo secundario es cuando el eje allá arriba, cuando el eje hipotalámico hipoficiario está inactivo y tenemos que estimular el eje hipotalámico hipoficiario. Se llama hipogonadismo secundario. Entonces ya dijimos que en presencia de coenzima Q10 y 3-hidroxi-3-metil, el ácido mevalónico se convierte en colesterol. El colesterol, por unas enzimas llamadas liasas, se va a convertir en pregnenolona. La pregnenolona es una hormona inactiva.
La forma activa de la pregnenolona se llama 17-alfa-hidroxipregnenolona. 17-alfa-hidroxipregnenolona. Por eso en mis charlas, cuando me invitan, yo les digo osteoporosis, boro. Boro. Ese es el mineral de la osteoporosis. ¿Y por qué es el mineral de la osteoporosis? Porque el boro es un donador de grupos hidroxilo. Es un donador de grupos OH. Entonces el boro hace esta conversión de la pregnenolona en 17-alfa-hidroxipregnenolona, es decir, en la forma activa de la hormona. Eso es. La 17-alfa-hidroxipregnenolona va a tomar dos caminos. El uno va a producir progesterona y finalmente la progesterona va a producir cortisol. Por eso los pacientes que están altamente estresados, la 17-alfa-hidroxipregnenolona se va a producir cortisol, cortisol, cortisol. Por otro lado, la 17-alfa-hidroxipregnenolona se va a producir DHA, que es un prohormonio, que lo dijimos ahorita. La DHA va a producir androstenodiona, que es la parte masculinizante, y androstenodiol, que es la parte feminizante. La androstenodiona, la parte masculinizante, va a producir testosterona. Y la testosterona por acción de una enzima que se llama 5-alfa reductasa, en la cual existen las variantes 1 y variante 2, y en presencia de zinc se va a convertir en 5-DHT, o sea 5-dihidroxitestosterona, que es la forma activa de la testosterona en realidad. La testosterona es una hormona inactiva totalmente. La forma activa de la testosterona se llama 5-hidroxitestosterona. Por ese lado, la testosterona a su vez va a producir dos metabolitos. El uno se llama 2-alfa-diol y el otro se llama 2-beta-diol. El 2-alfa-diol se va a eliminar del organismo. El 2-beta-diol va a volver a androstenodiona y va a perpetuar el ciclo. Va a volver a producir nuevamente testosterona. Por un lado. Por otro lado, el DHA va a producir androstenodiol, que es la parte feminizante. El androstenodiol va a producir directamente estrona. ¿Se acuerdan? E1 en la literatura, el primer estrógeno. Como ven en esta gráfica, la estrona y el estradiol son autoconversibles. Y el producto final de ellos es el estriol, que es la E3, la mujer en embarazo, que habíamos dicho ahorita. Hay una enzima que se llama aromatasa. La aromatasa significa que la testosterona no, a lo mejor por deficiencia de zinc, no se puede convertir en 5-dihidrotestosterona, sino que se convierte en estrógenos. Se estrogeniza el paciente. Y eso lo vamos a ver ahorita. Marcela, ¿cómo vamos? Muy bien, mi doctor. Tengo aquí algunas preguntas, pero pues si quiere avanzamos en las... Perfecto. Vamos a avanzar. Perfecto. Yo que quiero que todo quede claro y a veces estos términos se vuelven uno así como loco. Bien. El estrógeno, que ya dijimos que había en 3 clases, E1, E2, E3, estrona, estradiol y estriol. Esta es la única hormona que se oxida. Y aquí viene el quiz del asunto. Aquí viene el quiz de este asunto. ¿Por qué se oxida? Porque ella se oxida en los carbonos 2, 4 y 16. Es decir, el estrógeno es una hormona que puede ser mutagénica o mitogénica. Mutagénica quiere decir que convierte una célula buena en una célula neoplástica. Y mitogénica quiere decir que acelera la velocidad de replicación. Entonces el estrógeno es la única hormona que es capaz de decir, te llamas Juan y ahora te llamarás María. Mire lo delicado. Ella se oxida en los carbonos 2, 4 y 16. El estradiol, si se oxida en el carbono 2, maravilloso. Es antimitogénico y antimutagénico. Ahora vamos a ver unas imágenes. El estradiol, si se oxida en el carbono 4, es mutagénico y mitogénico y activa una enzima que se llama catecol-metiltransferasa, la CON, que es la misma enzima que oxida la dopamina, que es la misma enzima y es altamente cancerígeno, Y el estradiol se puede oxidar en el carbono 16, altamente cancerígeno. De hecho, en España hacen un examen que se llama Estronex. Estronex es para yo saber si mis estrógenos se oxidan más fácil en el carbono 2 o en el 16. ¿Qué relación hay entre el 2 y el 16? Es una tontera pedir eso en realidad a todo mundo. No. Eso solamente se debe pedir en personas, en mujeres que tengan antecedentes de cáncer o familiares o personales. Pero no es un examen de rutina en realidad que se puede hacer para... ¿Qué
¿Qué estrógenos se oxidan en el carbono 4? Las mujeres que utilizan sobre todo el Premarin, la píldora, porque tiene tinil y estradiol, que ahorita vamos a mirar algo sobre eso. Y las del carbono 16 son la paciente que es obesa, que es altamente estresada, que tiene malos hábitos y costumbres. Este oxida más fácil en el carbono 16. Acá vemos una imagen de una célula normal. Estamos viendo, esta es una célula que no tiene tinción, Esta es una célula cancerígena que está oxidada en el carbono 16. Está oxidada en el carbono 16, lo que estamos viendo acá. Esta es una célula normal que tiene estradiol, es una célula benéfica, protectora, carbono 2. Este es carbono 16, este es carbono 2. Este también es carbono 2, este también es carbono 2. Es decir, lo que les quiero decir es que cuando el estrógeno se oxida en el carbono 2, es benéfico, es maravilloso, es protector. Si se oxida en el 16, mutagénico y mitagénico. Mutagénico y mitogénico. ¿Qué exámenes se deben de pedir? ¿Qué exámenes se deben de pedir a los pacientes para hacer una adecuada, digamos, el que quiera trabajar con reposición hormonal o el que quiera trabajar con fitoterápicos, que también lo vamos a ver? FSH y LH, que lo vimos ahora. Recuerden que dentro del ciclo menstrual, el FSH actúa en los primeros 14 días, la fase proliferativa, y el LH actúa del día 15 al día 28, la fase secretoria. El 17-beta-estradiol, la progesterona, la testosterona en su forma libre, disponible y total. La 5-DHT, ¿se acuerdan? La 5-dihidrotestosterona, que es la forma activa de la testosterona. Esto no se pueden olvidar. 5-HBG. 5-HBG no se pueden olvidar. Es la hormona ligadora de las hormonas esteroideas, la hormona ligadora de las hormonas sexuales, se llama 5-HBG. Pueden pedir el DEA y pueden pedir androstenodiol. ¿Dónde lo pueden pedir? Lo pueden pedir en sangre, en orina o en saliva. Si usted quiere ser muy sofisticado, pídalo en orina o pídalo en saliva. Pero les voy a contar la peor. Después le va a tocar pedirlo en sangre, en plasma. Porque la orina y la saliva no miden el eje hipotalámico hipofisial. Solo miden la cantidad de hormona. En cambio, cuando lo pides en plasma, estás midiendo el eje y estás midiendo la hormona. Eso es. Marcela, ¿aquí era donde íbamos a parar para las preguntas o es más adelante? Doctor, sí, aquí porque tengo manitos, tengo preguntas, tengo manitos, pues yo tengo manitos, pues veo ahí dos manitos levantadas de dos médicos, entonces quiero ver si podemos habilitar el micrófono y nos pueden hacer las preguntas en vivo. La doctora, en realidad ya son tres, tengo la doctora María Margarita Rojas, si me pueden ayudar a habilitar el micrófono. Doctora, tiene el micrófono para que lo pueda abrir y compartirnos. También tengo la doctora Sandra Martínez. Y, ok. Ya la doctora Sandra, vamos a ver, y si no, entonces a través del chat, la doctora Sandra y el doctor Antonio Serrano. Listo. Mientras tanto le voy preguntando a cada doctor, mientras ellos abren el micrófono, ya lo tienen listo. Lo pueden abrir. Y en el transcurso aquí podemos seguir con varias preguntas por el chat o por la sección de preguntas. Al final tendremos un nuevo corte. Doctor, tengo aquí, dice, la anorexia puede conducir a hipogonadismo. Al tratarla, ¿corregiría ese hipogonadismo? Bueno, acuérdate que lo que te dije ahorita, esa pregunta la contesté por anticipado. Porque recuerda que, bueno, no importa, vamos a decirla. Porque todas las hormonas dependen del colesterol. Dependen del colesterol, acuérdate, el colesterol produce desde lo más vagabundo que es la vitamina D hasta lo más sofisticado que son todas las hormonas. Y lógicamente, si no tenemos una suplementación adecuada con unos buenos omegas 3 y omega 6, pues podemos tener un problema en cuanto a lo que es la producción hormonal. Claro que sí. Ok. En la sección de preguntas nos están preguntando si esta charla está grabada. Quiero compartirles, doctores, a través de su equipo de visitadores médicos, nosotros estamos desarrollando un espacio exclusivo de educación médica. Entonces, para que estén muy, muy atentos, a través de sus visitadores les entregaremos la información para cuando puedan tener el acceso a esta y a las conferencias que hemos hecho durante este periodo, durante este año.
Listo, tengo aquí algunos desajustes en el periodo menstrual en mujeres jóvenes. Se tratan con reemplazo hormonal. ¿Usted sugiere hacerlo, doctor? Es complicado. Es complicado porque acuérdate de qué principio partimos en esta charla. ¿Las hormonas son necesarias? Sí, son necesarias. ¿Todo el mundo debe tomarlas? No, no todo el mundo debe tomarlas. ¿Quién debe tomarlas? Depende. Depende de la clínica y depende del laboratorio, que es lo que es la segunda parte de la charla. Entonces va a depender de eso. Entonces ahora podemos contestar esa pregunta, pero en realidad los estrógenos, como hemos visto en el estudio Y y lo que hemos hablado por la oxidación de los estrógenos, tiene mucho riesgo de cáncer de mama, incluso riesgo de cáncer de útero. Entonces los estrógenos, por más mínima concentración de hormona que tenga, son peligrosos. Ok. Bueno, vamos con la última para que continuemos con la conferencia. Dice aquí, voy a leerle las siglas. Dice, en el tratamiento para SOP, ¿qué nutrientes son esenciales? Bueno, SOP, síndrome de ovario poliquístico. Síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico, les voy a contar la mejor. Es un hiperandrogenismo con un hipercortisolismo. En la última diapositiva les voy a dejar un regalo. ¿Cómo manejamos cortisol alto, ACTH alto y en realidad los derivados de todo el descalabro hormonal que se presenta con el estrés crónico o el estrés postraumático? Es difícil, pero si vas a utilizar alguna hormona con el síndrome ovario poliquístico, utiliza la progesterona, no utilizar los estrógenos, que digamos que es menos mala, por decirlo de alguna manera. Ok, doctor. Bueno, vamos a colocar aquí, la doctora Claudia Uribe nos pregunta, que es un placer también saludarla, doctora, ¿cómo se llama ese test hormonal? Se llama estronés. El estronés nos determina la relación entre el carbono 2 y el carbono 16. Como les decía, es una tontera pedirlo en todo el mundo, mi doc. Pídalo solamente en pacientes que tengan histórico familiar de cáncer o que la paciente misma tenga histórico familiar. En esos pacientes vale la pena mirar la inmunohistoquímica de la paciente, pero no es un examen para todo el mundo, se llama Estronex. Listo, mi doctor. Si quiere, avanzamos y ya nuevamente al final. Igual tengo aquí varias preguntas. Doctores, por favor, sigan consignando las preguntas en el chat y ya al final de la conferencia vamos a responderlas si nos faltan. ¿Listo? Bueno. Listo, Marcelo. Entonces continuamos. Listo, son los exámenes a pedir. Vamos a hacer recuerdo que la FSH funciona en la mujer produciendo estrógenos y en el hombre estimula las células de Sertoli para producir espermatogénesis. La LH activa la progesterona y activa las células de Leydig para producir justamente la progesterona. Esto es solamente para hacerle recuerdo de la relación FSH y LH en la mujer y en el hombre. Esto es lo que ya hemos visto, el climaterio después de los 40 años, la caída de la progesterona, la menopausia ya lo hemos visto, 45, 55 años en promedio, cesa la menstruación y caen los estrógenos, sobre todo el estradiol, que dijimos que el estradiol es el estrógeno predominantemente en la mujer en edad reproductiva, 12, 13 años, 40, 45 años. El estriol solamente en la mujer en embarazo porque lo produce la placenta. Y la estrona lo produce la mujer en la menopausia, altamente oxidativa, altamente engordativa. Bueno, ahorita sí, vamos a entrar en materia. Clínica y laboratorio. ¿Cómo los que quieran hacer reposición hormonal, qué es lo que tienen que saber para hacer una buena reposición hormonal? Entonces, como ya entendimos el eje hipotalámico hipofisiario, ahora vamos a entenderlo en un contexto completo. Entonces, yo quiero que me contesten esto por el chat. Marcela, si tú me ayudas con esta respuesta, me encantaría. ¿Qué le daríamos? ¿Qué estaría pasando en una paciente? Yo le quiero preguntar a nuestros compañeros que nos están, para que no sea yo aquí hablando solo todo el tiempo. ¿Qué le pasa a una mujer? ¿Qué está presentando una mujer que tenga LH baja y progesterona baja? Acordémonos, la FSH tiene relación con los estrógenos, la LH con la progesterona y con la testosterona. ¿Queda claro? Entonces, mujer con LH baja y progesterona baja, ¿qué tiene? ¿Quién me contesta en el chat? ¿Alguien? Yo voy diciendo la otra. Si tenemos una mujer
40 años, está empezando a engordar, tiene algunos trastornos del comportamiento, LH alta y progesterona baja. Esta es la típica mujer del climaterio. Esta es la típica mujer del climaterio, porque mira, el LH está alto, el factor hipotalámico está alto, le está diciendo a los ovarios, vamos gente, vamos a producir progesterona, y los ovarios dicen, nosotros ya nos pensionamos, nosotros no vamos a producir más progesterona, porque la mujer, después de los 30 años, ya su función ovárica empieza a declinar, al punto que sus óvulos, a los 40 años es difícil encontrar un óvulo decente. Por ahí a los 35 años ya va a necesitar como un apoyo para caminar. Y a los 40 años ya esos óvulos están andando en silla de ruedas. Eso es muy difícil. Esta es la típica clásica de la mujer de la menopausia. ¿Alguien me contestó? Tenemos aquí a la doctora Margarita María que dice anovulación y oligoamenorrea. Ay, qué bueno, la doctora Margarita, una valiente que se atrevió a contestar. Maravilloso. Realmente, la mujer que tiene LH baja y progesterona baja, ¿qué es lo que tenemos qué le vamos a dar a esta paciente? Nunca le vamos a dar progesterona sola. Nunca le vamos a dar progesterona sola, porque no sabemos en realidad cómo está el eje. Si la LH está baja y la progesterona baja, quiere decir que tiene un hipogonadismo primario y un hipogonadismo secundario, porque los órganos efectores no están produciendo la hormona y el eje hipotalámico hipoficiario tampoco está estimulando la producción de la hormona. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estimular el eje. Si estimulamos la LH y la LH va para arriba, seguramente al mes la progesterona va a acompañar y va a ir para arriba. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es estimular la LH. En el caso anterior, la LH alta y la progesterona baja, como es la típica mujer del climaterio, pues podemos dar progesterona. Eso pues. Estamos hablando de que vamos a hablar de los que van a utilizar hormonas transdérmicas, nunca vía oral, hormonas transdérmicas, y que los van a enriquecer con un vehículo que se llama DMSO. El DMSO se llama dimetilsulfóxido. Es el mayor barredor de radicales libres que hay y es un excelente vehículo de conducción. Entonces, eso es. Otro caso. Pongamos aquí otro caso. Perdóneme, doctor, porque aquí tengo algo más en el chat que dice: Dime. LH baja y progesterona baja, se estimula la LH hormona transdérmica con DMSO. Sandra la tiene clarita. Sandra la tiene clarita. Ese es, hay que estimular el eje y se activa con el DMSO. ¿Estamos de acuerdo, Sandra? Bueno, esto ya lo hemos visto: menopausia, estrona de 1, estradiol, fase reproductiva proliferativa y estriol. Ya hemos visto esto. Los estrógenos. En los estrógenos no existen sino dos posibilidades: FSH alta y estrógenos bajos, y FSH baja y estrógenos bajos. Entonces es lo mismo. Si la FSH está alta y los estrógenos están bajos, el eje hipotalámico hipoficiario está dando la orden a los órganos efectores, pero los órganos efectores no responden. Los órganos efectores es la típica paciente de la menopausia. FSH bajo, estrógenos bajos, lo que les dije ahorita, es un hipogonadismo primario con un hipogonadismo secundario. Se estimula FSH y seguramente los estrógenos pueden también acompañar, o también podemos utilizar estrógenos en forma de estrógenos o en forma de fitoterápicos, que es lo que vamos a ver ahorita. Bien, pasamos a revisar algunos conceptos que nos van a enriquecer esta charla, porque ¿cuáles son los nutrientes desde el punto de vista fitoterápico? Nosotros que hacemos medicinas alternativas y complementarias, lo que pasa es que tenemos que irnos también a la medicina convencional. ¿Qué es lo que está haciendo la medicina convencional? ¿Qué hace ella? ¿Y cómo podemos nosotros complementar eso? ¿Cómo podemos complementar nosotros nutrientes en forma de fitoterápicos para la mujer o para el hombre también? ¿Por qué no? Entonces tenemos algunos doctores que, por ejemplo, no son amigos de utilizar hormonas. Por ejemplo, yo no uso tanto hormonas, pero tengo que saberme el metabolismo de las hormonas para poder saber qué tengo que reponer. Y en esos casos, pues tenemos también fitoterápicos que pueden hacer esa función. El primero que está aquí se llama Cimicifuga racemosa. La Cimicifuga racemosa es de los fitoterápicos más antiguos que hay. Ella lo que hace es activar una acción estrogénica. Realmente la paciente puede mejorar sus ondas de calor, sus parestesias distales,
los sofocos, la sensación de taquicardia o palpitaciones con la simicifuga racemosa. Es una buena opción estrogénica. Ella se debe utilizar en dosis de 40 miligramos cada 12 horas. 40 miligramos cada 12 horas se debe utilizar. Se utiliza todo el mes. Ella se utiliza todo el mes. El segundo que está aquí se llama Vitis agnus cactus. El Vitis agnus cactus es un progesterónico. Entonces tú puedes tener una combinación de simicifuga racemosa y Vitis agnus cactus, por ejemplo, en una paciente que está en climaterio y menopausia. El Vitis agnus cactus, además de tener una acción progesterónica, también activa la FSH y la LH y modula la prolactina. Cuando tú bajas mucho los niveles de dopamina, sube la prolactina y la mujer empieza a tener secreción de leche por las mamas, porque tiene una hiperprolactinemia. El Vitis agnus cactus es una buena herramienta para manejar en estos casos. La Angelica sinensis es la que sigue ahí en el slide. La Angelica sinensis no es muy conocida por acá, es más que todo de la medicina china. La Angelica sinensis, ella también tiene una actividad estrogénica, de tal manera que si tú vas a utilizar, el Vitis agnus cactus se utiliza 50 miligramos cada 12 horas. La Angelica sinensis, si tú vas a utilizar Angelica sinensis, no utilices simicifuga racemosa. De hecho, si tú vas a utilizar fitoterápicos, no es necesario utilizar hormonas, o sea, escoge un camino o escoge el otro. Entonces la Angelica sinensis, tú la vas a utilizar en 250 miligramos cada 8 horas. Puede también mejorar aquellos síntomas de climaterio, menopausia, ondas de calor, sudor, palpitaciones y todo. Y aquí ahorita sí vamos a mirar las isoflavonas. Las isoflavonas son realmente las hormonas naturales. Esas son las hormonas naturales porque son derivadas de la soya. ¿Ves? La isoflavona tiene una historia muy bonita porque la isoflavona cobró vigencia a partir del año 2002, es decir, a partir del estudio Y, porque anteriormente, recuerdan, desde el año 99 se daban puras hormonas bioidénticas y después de que salió el estudio Y, la isoflavona de soya cogió un auge especial. Sin embargo, les cuento la peor. Se han sacado estudios para hacer desprestigio de las isoflavonas, diciendo que son carcinogénicas y cosas así, y realmente eso no es cierto. Eso está desvirtuado por la literatura. ¿Por qué? Porque es que hay que conocer el mecanismo de las isoflavonas. Y el mecanismo de las isoflavonas es el siguiente. Las isoflavonas bloquean el receptor alfa de mama. Y el receptor alfa de mama es el que es mutagénico y mitogénico. Y al bloquear el receptor alfa de mama, liberan el receptor beta. Y el receptor beta es antimutagénico y antimitogénico. Y mira lo interesante que son las isoflavonas. Mira lo importante que es utilizar este fitoterápico, las isoflavonas. Muy importante las isoflavonas que ahorita nos vamos a referir más a él. Otro derivado de las isoflavonas se llama el red clover. El red clover también se llama la isoflavona, a mí me gusta utilizarla. Hay gente, ¿sabe cuál es el problema con la isoflavona? Tiene dos problemas. Primero, que algunos doctores no la utilizan como debe de ser, porque la utilizan una sola vez al día. Hay que utilizarla 2 veces al día, cada 12 horas. Puede ser como 60 miligramos cada 12 horas. Eso es más o menos como llegar a 120, 130 miligramos al día. Lo otro es que si tú le estás dando isoflavonas, porque puede ser como sustancias halogenadas, entonces si tienes problemas de tiroides, es bueno que le hagas control de la hormona tiroidea de la paciente, nada más. La otra se llama red clover o Trifolium platense, que es otra isoflavona. Es un trébol de 4. Una sola vez al día. Lo otro se llama 3-indolcarbinol. Por favor, doctor, ¿nos puede repetir la última parte cuando estaba hablando de las isoflavonas del trébol de 4? Ahí perdimos la señal. Decía que la red clover es un trébol de 4 hojas. Es un trébol de 4 hojas rojo y que es también otra isoflavona. Es una muy buena opción también como isoflavona y que se utiliza en dosis de 50 miligramos una sola vez por día. El red clover o Trifolium platense. El otro se llama 3-indolcarbinol. El 3-indolcarbinol es un derivado del brócoli. ¿Y por qué utilizamos el 3-indolcarbinol? Porque el 3-indolcarbinol lo que no permite es la oxidación de los estrógenos. Esa es la idea. Entonces tú le puedes dar 1 tonelada de brócoli al paciente o mejor le das 400 miligramos de 3-indolcarbinol.
de 250 a 400 miligramos más o menos, una sola vez al día. O mejor aún, le das 100 miligramos por día de diindolmetano, porque el diindolmetano es el anillo activo del brócoli, es el anillo activo de... Entonces es mejor utilizar el diindolmetano para evitar la oxidación de los estrógenos. Vimos solamente la parte de acá, la parte de la izquierda de la diapositiva. Vamos a seguir hablando de este producto. Este producto que estamos haciendo ahora, el relanzamiento del Estrology. Y mire, con el conocimiento que acabamos de adquirir, pues ya veo que ya muchos lo tienen y eso me alegra, me encanta porque estamos sintonizados. Vemos que el Estrology es un extracto de la semilla de soya y tiene unos componentes muy interesantes. Tiene los de las isoflavonas, que son genisteína, deiseicina y gliciteína. Y tiene además enteronolactonas, que ahorita los vamos a ver las enteronolactonas, lo interesante es que son las enteronolactonas. Entonces, mira, aporta 40% de isoflavonas en cápsulas equivalente a 80. Entonces, aquí en este caso podríamos utilizar 2 al día, por ejemplo. Ahí completaríamos 160, yo soy más partidario de 120, 130, pero bueno, cada uno ya lo mirará. Esto, como dice su presentación, es una fuente, esta es la verdadera fuente natural de las hormonas, una fuente natural del balance estrogénico. Aquí está, el aporte de estrógenos provenientes de las isoflavonas, sustituye la pérdida de estrógenos en la etapa peri y menopáusica. Estos son los síntomas que uno ve en las pacientes: calores, sofocos, algunos periodos irregulares, trastornos del sueño, cambios del humor y trastornos del comportamiento, falta de apetito sexual. Y no es porque los estrógenos intervengan en el deseo sexual, para nada. Lo que pasa es que los estrógenos preparan el órgano sexual femenino para el acto sexual. Es decir, es un medio físico, más no es un medio estimulador como hormona como tal. Ahora vamos a pasar a la parte más complicada, que es la parte de la reposición de la testosterona. La testosterona es una hormona que libre dentro del organismo solo está en un 2 a 3%. Solo 2 a 3% de la testosterona es libre. 60, 70, 80% de la testosterona está ligada a una globulina, que está ligada a la globulina que se llama SHBG, o sea, hormona ligadora, globulina ligadora de hormonas esteroides. Y apenas un 20% está ligada a una albúmina. Y si la paciente tiene mucho estrógeno, el SHBG piensa que es testosterona y se va a agarrar la testosterona. Vean el ejemplo más clásico. Llega a su consultorio una mujer de 17, 18 años para asistencia anticoncepcional. ¿Qué le vas a dar? Un anticonceptivo. ¿Qué tiene el anticonceptivo? Estrógenos y progesterona. Ella va a volver a los 2 meses y le va a decir: doctora, he dejado de menstruar y con ella mi líbido se ha ido. ¿Y qué fue lo que le pasó a esa chica? Que el SHBG cogió la poquita testosterona que le quedaba y se ligó a ella, se pegó a ella, y esa testosterona no es biodisponible. Tú le haces el HBG a esa chica y te va a aparecer en 160, 170, 180, cuando el punto de corte realmente es 100, 110. Eso es lo que está pasando en ella. Pregúnteme qué puedo hacer para devolverle la libido a esa chica utilizando la hormona. Nada. Hay que cambiarle la hormona. Hay que ponerle una hormona básicamente de progesterona. Por eso es que hoy en día existen dispositivos de progesterona, como los DIUs de progesterona, hormonas básicamente a base de progesterona, que no se ligan a la SHBG. Entonces es extremadamente importante medir el SHBG si quieres saber para dónde está yendo la testosterona. El SHBG, cuando él está alto, con toda certeza, estamos ante una aromatización, con toda certeza. Entonces, en los pacientes que queremos dar testosterona, tenemos que pensar en 4 posibilidades. Y para pensar en esas 4 posibilidades, tenemos que pedir LH, testosterona y SHBG. Entonces, el paciente, cuando vayamos a pedir en el laboratorio SHBG, si el laboratorio tiene algún problema con eso, no conocen el examen o algo, podemos pedirlo como 17 beta-estradiol, 17 beta-estradiol. En realidad es la misma cosa, Es decir, el SHBG está alto cuando hay mucho estradiol.
El primer caso, acá está en la diapositiva. La testosterona es una hormona inactiva. Para que la testosterona sea una hormona activa, ella tiene que convertirse en 5-DHT. 5-DHT significa 5-dihidrotestosterona. Y esta conversión la hace a partir de una enzima que se llama 5-alfa reductasa. De la 5-alfa reductasa existen dos variantes, 5-alfa reductasa 1 y 5-alfa reductasa 2. La 5-alfa reductasa es dependiente de zinc, es zinc dependiente. Por eso cuando el paciente tiene bajos niveles de zinc, esta testosterona tiene ciertas dificultades para convertirse en 5-DHT. Tenemos entonces el primer caso, LH alta, testosterona baja y SHBG normal. Alto, perdón. LH alto, testosterona baja y SHBG alto. ¿Qué creen ustedes que está pasando con este paciente? Es un hipogonadismo primario porque no está la hormona, más está aromatizando. Es decir, la poquita testosterona que tiene se está pegando al SHBG y la LH está alta. ¿Qué haríamos en este paciente? En este paciente daríamos una antiaromatasa, como por ejemplo el anastrozol, que es una droga normal. Ahora vamos a ver otros fitoterápicos que nos pueden ayudar. Damos un mes, miramos si el SHBG se vuelve normal y la testosterona sube. Esa es la idea. El segundo caso, ¿cuál es? El segundo caso es paciente con... Bueno, vamos primero a aclarar aquí una cosa. La idea en el primer caso es inhibir la aromatización. Esa es la idea. Ese es el objetivo número 1, inhibir la aromatización. ¿Cuánto vamos de anastrozol? El anastrozol viene comprimidos por 1 miligramo. Vamos a dar un cuarto de la dosis. Vamos a dar 0.25 lunes, miércoles, viernes y domingo por un mes. Y al mes vamos a volver a medir esto. ¿Qué esperamos? Que el SHBG vuelva normal, la testosterona suba y el LH también vuelva normal. Nunca a este paciente le demos testosterona y anastrozol, porque si le estamos dando eso, estamos trabajando definitivamente mal. Primero vamos a erradicar el problema, vamos a inhibir la aromatización. Bien, ¿cuál es el segundo caso? En este segundo caso tenemos LH alta, testosterona baja y SHBG normal. Este es el típico paciente de la andropausia. La andropausia, en realidad ese término no existe. Eso no es un término cierto en medicina. Porque el hombre no tiene pausa, como la mujer, que pausa en el climaterio y pausa en la menopausia. El hombre no. En el hombre se llama virinopausia. Y virinopausia es porque no tiene deseo o no tiene erección. Eso es lo que pasa en el hombre. Entonces está el típico caso de la virinopausia. Número 2. ¿Qué le vamos a dar a este paciente? A este es el paciente que le vamos a dar típicamente testosterona. Al final les voy a decir cómo vamos a utilizar la testosterona. El tercer caso, LH baja, testosterona baja y SHBG alto. Este paciente ha acabado con su eje hipotalámico hipofisial. Es el estrés en su máxima expresión. Le acabó el eje totalmente. Y se está feminizando ese paciente. A lo mejor ese paciente puede adquirir ginecomastia, puede empezar a feminizarse. Todo lo peor que ustedes y todo lo errado que ustedes se quieran imaginar le puede presentar a este paciente. ¿Qué hay que hacer con este paciente? Activarle el eje hipotalámico hipofisiario e inhibir la aromatización. En este paciente podemos utilizar, si quieren utilizar medicamentos, ustedes pueden utilizar una droga que existe en el mercado que se ha utilizado para que las mujeres queden en embarazo y así, que se llama el clomifeno. El clomifeno es un activador del eje hipotalámico hipofisiario. El clomifeno viene en comprimidos de 50 miligramos, le damos un cuarto de la dosis, 12.5 lunes, miércoles, viernes y domingo. Y le damos anastrozol. Entonces, este es el típico paciente. Ahora, este paciente realmente, si es el típico industrial que tiene múltiples obligaciones, está demasiado estresado, ¿por cuánto tiempo le tenemos que dar esto? Pues para el resto de la vida, hasta que él decida vender la empresa o dejarle los problemas a los hijos. Pero realmente este paciente, mientras no cambie sus hábitos y sus costumbres, esto tampoco va a cambiar. Y el cuarto caso es el paciente con LH baja, testosterona baja y SHBG normal. En este paciente, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente tenemos que activar el eje hipotalámico hipofisiario.
entonces podemos utilizar una droga como anastasol, o vimos el Victus agnus cactus, que lo vimos anteriormente. También es un activador del eje hipotalámico hipofisiario, activa FSH y activa LH. Entonces, si hay que darle testosterona al paciente, si hay que darle, si llegamos a esa conclusión, ¿cuánto le damos de testosterona? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la siguiente. La testosterona, en su producción, tiene un ciclo circadiano. Su mayor producción está entre las 3 de la mañana y las 3 de la tarde. Su menor producción está entre las 3 de la tarde y las 3 de la mañana. La producción de testosterona en 24 horas es de 7 a 10 miligramos en hombres. La producción de testosterona en mujeres en 24 horas es de 0,7 a 1 miligramos en mujeres. ¿Cuánto vamos a utilizar? Vamos a utilizar 15 a 20 miligramos para hombres, 1 a 2 miligramos para mujeres. La dosis de absorción máxima de la testosterona es 60-70%. La testosterona debe aplicarse en regiones donde no haya pelo, porque si hay pelo en esa región, se va a volver 5-DHT, 5-dihidrotestosterona, y solo va a crecer pelo. Lo ideal es usarlo donde haya menor cantidad de tejido celular subcutáneo. Lo puede usar, por ejemplo, en la región frontal, y en la región frontal tiene dos ventajas. Primero, pues, le acaba con los cuernos, si tiene cuernos, ¿sabe? Que es una solución también temporal al problema. Y lo otro, pues realmente se absorbe mucho mejor. Entonces, también existen formas terapéuticas de activar la testosterona. Entonces, me voy a devolver un poquitico a esta diapositiva. ¿Cuáles son los fitoterápicos que nos ayudan con la producción de testosterona? Nos ayudan tríbulos terrestres, long jack, que también es llamado euricoma, y testofen. Esos tres. Entonces, el número 1, el long jack, que también es llamado euricoma, y el testofen. El tríbulos terrestres es un productor de testosterona. No así en la cantidad como si diéramos la hormona, pero él activa la producción endógena de testosterona y de un neurotransmisor que se llama la dopamina. ¿Y por qué? Porque el deseo sexual depende de tres cosas. El deseo como tal depende de dopamina y testosterona. La erección, y la erección vale para hombres y para mujeres, porque las mujeres tienen el clítoris, y el clítoris es el remanente embrionario del pene. Y la erección depende de acetilcolina y óxido nítrico. Y finalmente está el orgasmo, y el orgasmo depende de adrenalina y oxitocina, como lo habíamos visto en aquella imagen de la oxitocina. Tríbulos terrestres. ¿Cuál es la dosis de tríbulos terrestres? 200 a 400 miligramos 2 veces por día. El long jack, también llamado euricoma, también es un promotor de la testosterona endógena, y el long jack lo podemos utilizar 200 miligramos por día en una sola dosis. Y finalmente el testofen. Quítele la B y póngale una N. No es testofen, sino testofen. El testofen también lo utilizamos en dosis de 200 miligramos por día. Entonces esos son, digamos, algunos fitoterápicos que también nos van a servir para el manejo del envejecimiento sexual masculino y femenino. Voy a adelantarme nuevamente aquí. Esto es para hacerles recuerdo la relación que hay entre la testosterona y el cáncer de próstata. Se ha sostenido por muchas corrientes de pensamiento en medicina de que el cáncer de próstata es dependiente de la testosterona. Y parece que no es tan así, porque la testosterona, un tipo por allá en 1900 y nada, hizo un estudio con 3 pacientes a los que les dio testosterona. 2 de esos pacientes se retiraron del estudio y quedó un solo paciente al que le dio testosterona. Y él llegó a la conclusión que la testosterona aumentaba el riesgo de cáncer de próstata. Un solo paciente, con un solo paciente. Luego Merkel y colaboradores en el año 2002 hizo un estudio en Estados Unidos con ratones a los que los castraba. Es decir, tenían menos cantidad de testosterona y mayor cantidad de estrógenos. Y ese grupo determinó que era mayor el índice de cáncer en los ratones castrados, que tenían menos nivel de testosterona, que en los ratones no castrados. Es decir, parecería que hay más riesgo de cáncer cuando hay una dominancia estrogénica que cuando hay testosterona. Porque además el comportamiento del tumor es distinto. Cuando es dependiente de testosterona, que es el 85% de los casos, afortunadamente,
Es un tumor de crecimiento lento y el paciente no se va a morir de eso. El paciente puede tener 20 años un cáncer de próstata y vive con eso. En cambio, cuando ese tumor de próstata es dependiente de estrógenos, es de crecimiento rápido y es altamente maligno. Entonces, mire que los estrógenos pueden ser más malos que la misma testosterona para el caso del cáncer de próstata. Entonces, te llega un paciente al consultorio con un PSA, un antígeno prostático específico que estaba en 0 y de repente subió para 6, subió para 7. Entonces, ¿qué se hace? Se corre a hacerle una biopsia de próstata. Y realmente no es así también tan necesario. Lo que hay que hacer con este paciente es primero manejar la inflamación. Porque es que si tú miras el PSA, el CA19-9, el 72-4, el antígeno carcinoembrionario, el CA125, todo lo que quieras, que conocemos como marcadores de cáncer, en realidad ellos no son marcadores de cáncer. El PSA no es un marcador de cáncer, son marcadores de inflamación. Ahora, el cáncer es una inflamación. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con este paciente? Si tú coges a este paciente, si quieres saber si está haciendo una hiperplasia prostática benigna o está haciendo una neoplasia, tú coges el PSA libre y lo pones en el numerador y el PSA total y lo pones en el denominador. El punto de corte es 0,17. Si te da por encima de 0,17, piensa en una hiperplasia prostática benigna. Si esa relación te da por debajo de 0,17, piensa en una neoplasia. Si es una neoplasia, le das drogas y fitoterápicos y el antígeno no va a bajar. Si es una hiperplasia prostática benigna, entonces le das lo que está ahí. Sopalmeto, ortiga y pillun africano. Entonces me voy a devolver otra vez a esta imagen. Acá lo tenemos. El sopalmeto se llama Serenova repres. Es un modulador de la 5-alfa reductasa. ¿Se acuerdan? Aquella que convierte la testosterona en su forma activa, que es la 5-DHT, 5-dihidrotestosterona. Sopalmeto, ¿cómo se usa? 160 miligramos 2 veces por día. El otro se llama Netler-Rot. Ahí está. Netler-Rot también se conoce como la ortiga. Y la ortiga es un modulador de la aromatasa, porque el paciente se está aromatizando, ¿se acuerda? Se está volviendo para estrógenos y no para 5-DHT. El Netler-Rot o la ortiga lo utilizamos 50 miligramos 2 veces por día. Y el otro que podemos utilizar ahí se llama pillun africano. El pillun africano es un antiséptico urinario, y un antiinflamatorio, de la célula prostática. Entonces tú le das primero esa combinación por un mes. Lo más seguro es que ese antígeno va a bajar. Estaba en 13, 14, va a bajar para 7, para 8 y así sucesivamente. Y ahí sabemos que está funcionando porque básicamente es la inflamación. Aprender a manejar la inflamación. Me voy de acá, me voy de acá. Ah, muy bien. ¿Cómo sabemos nosotros que una mujer está empezando a presentar desequilibrios hormonales? Entonces, hay unos cuestionarios para eso. Uno de los cuestionarios es este. Se le hace el cuestionario y dice, ¿está fácilmente cansada? Cuando la paciente o el paciente dé la respuesta, le vamos a poner un número. ¿Cómo? Así. Sí. Nunca me pasa, vale 0. Raramente me pasa, vale 1. Ocasionalmente me pasa, vale 2. Muy a menudo me pasa, vale 3. Al final, haces la suma, lo divides por el número de preguntas. Y si el valor está por encima de 1,6, pues entonces la paciente tiene un desequilibrio hormonal, como vamos a ver acá y como vamos a ver con el estradiol y con la testosterona. Está fácilmente cansada, siente extremadamente olas de calor, tiene extremidades frías como las manos y los pies. Esos son síntomas vasomotores. Está en la menopausia y la paciente no sabe que está en la menopausia. Entonces tú le preguntas cuánto tiempo deja de menstruar, si todavía está menstruando, que la menopausia, recuerden que la hemos definido como entre 6 y 12 meses sin menstruar. Esa es la menopausia. Siente ondas de calor, siente sequedad en la vagina por la caída de los estrógenos, está más nerviosa y ansiosa que antes o que lo normal, trastornos del comportamiento, tiene fibrosis o miomas por efectos de los estrógenos que se oxidan, recuerda que se oxidan en el receptor alfa de la mama, o también los miomas uterinos son dependientes de estrógenos. Tiene ovario poliquístico, eso es, bueno, tiene quistes de ovario, es para llegar al diagnóstico de ovario poliquístico.
entonces la mujer le han hecho la ecografía, o ella se está androgenizando, tiene pelos, se está engordando, tiene sebo, etcétera. Eso es muy importante. Esto es muy importante sobre todo en la mujer joven. Hormigueos en las manos y en los pies, síntomas vasomotores, siente sus pies y sus tobillos que se hinchan por efecto de la retención de agua y sal, porque se pierde la progesterona, se hinchan sus senos, tiene necesidad de comer más dulces por efectos del cortisol, perdió la masa muscular y ganó peso por efectos de la testosterona y tiene bajo deseo sexual por efectos de lo que ya hablamos ahora. ¿Cómo hago yo para saber si una paciente tiene déficit de estradiol? ¿Qué deberíamos esperar? Ondas de calor, aquí también le damos la misma puntuación que hablamos ahora, 0, 1, 2 o 3. Tiene ondas de calor, sudor, parestesias, taquicardia, la piel seca, las uñas débiles y quebradizas, el cabello quebradizo o que se cae, las alteraciones del humor o trastornos del comportamiento, aumento de peso, dolor en la relación sexual que se llama dispareunia, porque los estrógenos no es que suban la libido, pero preparan la vagina para el acto sexual. Es algo más mecánico, más físico, digámoslo aquí. Y la vagina seca como tal. Ahora, si tú lo que quieres saber si te está faltando testosterona, entonces les haces estas preguntas. Alteraciones de la libido, recuerdan, el deseo, dopamina, testosterona. Déficit de erección. ¿Por qué es déficit de erección? Porque falta óxido nítrico en los cuerpos cavernosos del pene. Eyaculación precoz, trastorno del comportamiento. Dificultad en mantener la erección por la fosfoliesterasa. Sarcopenia, testosterona, trastornos del comportamiento y alteraciones de la memoria. Son como los cuestionarios para estradiol y testosterona. Y nos hemos encontrado ahora con un estudio muy bonito que son las actividades farmacológicas del extracto de ajo envejecido en comparación con otras preparaciones del ajo. El ajo, yo he sido un fanático del ajo. El ajo tiene varias funciones dentro del organismo. Es un protector cardiovascular, es un antiviral. Cuando a mí me invitan a dar las charlas sobre síndrome metabólico y obesidad, yo siempre hago recuerdo de un virus que se llama adenovirus 35. El adenovirus 35 es un virus que interviene en la obesidad. La paciente está engordando y uno le pide el ADN para el adenovirus 35 y le sale positivo. Y el ajo es un antiviral. El ajo ayuda a eliminar el adenovirus 35, pero debe tener la L-alilcisteína. Ese es el componente activo del ajo. Entonces, mira otra bonita función, el más maravilloso, el ajo. Y ahora encontramos en este estudio que el ajo envejecido en comparación con otras preparaciones tiene un efecto importante sobre el hipogonadismo testicular. Recordemos el concepto. Hipogonadismo primario es cuando faltan la hormona en los órganos efectores, ovarios, testículos o suprarrenal. Hipogonadismo secundario es cuando falta la actividad allá arriba, en el eje hipotalámico hipofisiario. No están los factores liberadores ni los factores estimuladores. Eso se llama hipogonadismo secundario. Entonces encontramos aquí que la inducción del hipogonadismo en ratones se llevó a cabo utilizando unos métodos modificados por algunos colaboradores de Amendolab, y se colocaron ratones machos y ellos empezaron a manejar eso con el ajo y encontraron que en ese estudio, explorando la actividad de la L-alilcisteína, S-alilcisteína, que es un órgano sulfurado, un componente del ajo. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que son los grupos sulfidrilo. Los grupos sulfidrilo en bioquímica se llaman grupos SH. ¿Cuál es la función de los grupos SH? Eliminar metales pesados del cuerpo humano. Esa es la función de los grupos SH. Entonces, mire, es un compuesto organosulfurado, o sea que tiene grupos SH y está en el extracto del ajo añejado. Y a esos ratones se le administró S-alilcisteína a 50 miligramos, razón de 50 miligramos por kilo de peso, y a las 7 semanas de edad se vio el efecto sobre la esteroidogénesis. Y los resultados es que se elevó significativamente la testosterona y los niveles de plasma en los testículos de esos ratoncitos, y no hubo ningún cambio en el LH, solamente en la producción de testosterona. Entonces tenemos el tribulus terrestre, el long jack llamado euricoma, tenemos el testofen y ahora tenemos esto, el más bonito, el ajo añejado. Entonces, maravilloso, maravilloso. Los invito a que revisen este estudio. Marcela y Mariluz lo tienen completico, se los podemos enviar a los doctores
para que ellos lo revisen completo, pero mire otra buena alternativa para reposición en pacientes que tienen envejecimiento sexual. Es imposible en esta charla no hablar de el estroboloma, porque el estroboloma es la parte de la microbiota intestinal encargada de la metabolización, excreción y recirculación de los estrógenos por la glucuronidasa. Y la glucuronidasa la vamos a ver ahorita cómo ella interviene en la segunda fase de detoxificación hepática. Es bien importante. Un estroboloma en desbalance pues nos va a generar muchos problemas. Entre ellos, aumenta la recirculación enterohepática del estrógeno. Y ya hemos visto que el estrógeno pues es la hormona que se oxida. Se oxida en el carbono 2, 4 y 16. Altamente en el carbono 2 es benéfica. Si es en el 4 o en el 16, es mutagénica y mitogénica. Entonces no queremos que haya tanta recirculación enterohepática de los estrógenos. Eso es. ¿Qué utilizamos? Los lactobacilos, los probióticos. Los probióticos tienen múltiples funciones en el organismo. Los probióticos son precursores de neurotransmisores. Por ejemplo, la serotonina. La serotonina se produce a partir de un aminoácido que se llama triptófano. Y el triptófano solo funciona en presencia de lactobacilos para producir serotonina. Y la serotonina a su vez en la glándula pineal producir melatonina. Es productor o facilitador de los neurotransmisores. Papel importante en el manejo de la permeabilidad intestinal, porque cierra las uniones entre los enterocitos para que no pasen moléculas por ahí muy grandes por encima de 10.000 Daltons. Mucha gente le dice, bueno, es que yo soy alérgico a la leche, al gluten, a yo no sé qué, y en realidad el concepto pienso que está equivocado. Uno no es alérgico a nada. El problema es que las uniones intestinales están muy abiertas cuando deberían ser muy cerradas. Y si están muy abiertas, dejan pasar por ahí moléculas muy grandes por encima de 10.000 Daltons. Y si dejan pasar moléculas por encima de 10.000 Daltons, se van a generar la típica imagen llave cerradura, que es la reacción antígeno-anticuerpo. Y esa reacción antígeno-anticuerpo no se va a quedar contento con que hace el intestino. Él va a ir a tiroides y si encuentra moléculas parecidas, va a atacar. Va a ir a hueso y si encuentra moléculas parecidas, va a atacar. A corazón, a pulmón, a cualquier parte. Mire que es el origen de muchas enfermedades, la permeabilidad intestinal. Y los lactobacilos ayudan en eso, en el manejo de la permeabilidad intestinal. Y los lactobacilos también ayudan en el equilibrio del estroboloma. Claro, por la misma razón que no haya una excesiva recirculación hepática. Entonces, los lactobacilos, cuando uno va a formular lactobacilos, tienen que tener en cuenta varias cosas. Primero, las cepas. ¿Qué cepas tienen los lactobacilos? En este caso, pues tenemos el Chiodófilos. El Chiodófilos tiene acidófilos, tiene Bifidobacterium, tiene Bifidobacterium longum y vienen 1.5 billones de células. Es decir, tiene varias cepas y en una muy buena cantidad. Entonces los lactobacilos, sin duda, hoy en día son unos protagonistas importantísimos en la formulación de nuestros pacientes. Prácticamente se los confieso. Para mí no hay paciente que no tenga un omega 3 por efectos de la degeneración neuronal que ocurre después de los 30 años, que no tenga un magnesio quelado o magnesio glicina, por todos los beneficios que tiene el magnesio y luego hablaremos de los minerales en otra oportunidad, que no tenga los lactobacilos, por todas estas razones que les estamos dando. Mejor dicho, los lactobacilos no pueden faltar. Los lactobacilos nos ayudan y tienen un respaldo científico importante. De los lactobacilos, la ortomolecular, Marcela, ¿cómo te parece que desde los años 80 la ortomolecular ya hablaba de los lactobacilos? ¿Y sabe qué decían? Se reían. Decían, no, esos son unos bichitos ahí que están en los yogures. Y eso no se le dio ningún crédito. Y hoy en día todo el mundo habla de los lactobacilos. Y han ocurrido muchas cosas de que la ortomolecular ha hablado hace 20 años y apenas están hoy de moda, como la vitamina D, los lactobacilos, la permeabilidad. Todos esos conceptos vienen de la ortomolecular y desde hace muchos años. Y ahora ya está de moda, pero nosotros tenemos un respaldo científico importante con el tema de los lactobacilos. Los lactobacilos no nos pueden faltar en este objetivo.
Eso quiere Este decir, producto, doctor, que Quiophilus tiene evidencia científica, los estudios que requieran a través del equipo de representantes se los podemos entregar. Además que es que estas 3 cepas son de origen humano y la adherencia y la facilidad de la respuesta para el paciente son súper efectivas y están avaladas con esos estudios. Entonces, cualquier necesidad a través del equipo de visitadores. Muchas gracias. los lactobacilos no nos pueden faltar, sin ninguna duda, son súper importantes en la salud humana. Este producto me encanta, se llama Spectro, y me encanta porque tiene unos componentes muy importantes. Es un multivitamínico que tiene glutatión, tiene vitaminas, tiene aminoácidos como la glicina, la cisteína y la taurina, tiene grupos sulfidrilos por efectos del glutatión y la cisteína, y aquí es imposible no hablar de cuál es el beneficio de este producto. Todo lo que entra al cuerpo humano como comida o como remedio, por lo menos 95% de eso va a ir al hígado, para que el hígado lo elimine. Y para el hígado eliminarlo, tiene 2 fases. La primera fase se llama citocromo P450. Más de 100 isoenzimas, donde entra una molécula grande y se vuelve chiquitica, chiquitica, chiquitica y altamente reactiva. Esa es la primera fase de detoxificación hepática. Por ejemplo, la píldora anticonceptiva que tiene etinilestradiol. El etinil se elimina por el citocromo P450 y el estradiol se va a la circulación y va al receptor alfa de la mama. Luego viene para ser eliminada. Eso es. Entonces, la segunda fase de detoxificación hepática tiene 5 fases. Glicinación, glucuronidación, sulfatación, metilación y acetilación. Eso es todo lo que tienen que saber. Y si no quieren saber eso, entonces pídanle un examen al paciente que se llama gamma-GT, gamma-glutamiltranseptidasa. Mucho antes de que la TGO, la TGP estén alteradas, la gamma-GT está alterada hace rato. Y no, yo no he visto que la pidan tanto. Y es el mejor marcador de la incapacidad que tiene el hígado para detoxificarse. Si la gamma-GT está por encima de 60, ese hígado está sufriendo una agresión. Y ese hígado está teniendo muchas dificultades para desintoxicarse. Mientras que la TGO y la TGP me están diciendo la capacidad del enterocito. ¿Cómo está la funcionalidad de él? Los invito a la gamma-GT. La glicinación. Ahí está. Miren, el aminoácido glicina. Imagínate que en su cadena lateral, la glicina es el aminoácido más sencillo que existe y es el más funcional. Y en su cadena lateral está compuesta solamente por un hidrógeno. Eso es todo. Es un aminoácido súper sencillo. Y es la primera etapa de la segunda fase. Glucuronidación. La glucuronidación es por donde se excretan las hormonas, especialmente la testosterona. De ahí la glucuronidación que hablábamos ahorita cuando hablábamos del estroboloma. La sulfatación, lo vimos, ¿se acuerdan? El ajo, grupos sulfidrilo, grupos SH, eliminadores de metales pesados. Metilación, ganar y perder grupos metilo. Grupos metilo son CH3. Han oído hablar de metilación y de metilación del ADN. Y la acetilación es tratar de corregir los daños en la metilación. Estas son las 5 fases de la segunda fase de detoxificación hepática. Y este producto, ahí está. Fase 1, fase 2 y desechos, eliminados por orina, heces y sudor. Claro, porque todo lo que entra al cuerpo humano pasa por hígado para eliminarse por ahí, por orina, heces y sudor, especialmente por orina o también por bilis. Eso es. Este es un suplemento de origen natural que contiene vitaminas, minerales, antioxidantes, carotenoides y concentrados vegetales. Es magnífico, me encanta porque todos los cánceres en el ser humano nacen ahí, en la segunda fase de detoxificación hepática. Entonces el hígado es un órgano muy noble, pero no es un órgano tan inteligente, porque él lo que hace es va mandando azúcar, hace gluconeogénesis y glicogenólisis, y él no dice, el cerebro necesita 20 cc de azúcar, le voy a mandar 20 cc, el corazón 40, no, él va mandando así, aleatoriamente. Entonces la función hepática es primordial. Tenemos acá un excelente prospecto. Todo esto lo que ya hemos dado, lo que ya hemos visto, si tú tienes que darles estrógenos a una paciente, pues puedes darle, ¿por qué no? No pasa nada. Pero primero, mírale la historia familiar de esa paciente, la historia personal de esa paciente. Si ella ha tenido la mamá, la tía, la hermana que han tenido un cáncer de mama, estrógeno dependiente, entonces mírele la inmunohistoquímica de ese tumor.
cómo está el KI69, si es estrógenos dependientes. Es decir, primero miremos a esa paciente si se le puede pedir cómo está la relación de oxidación entre el carbono 2 y el carbono 16, el extroneste que hablábamos la vez pasada del examen que se hace en laboratorio. Y finalmente, quiero dejarles esta imagen. Hans Selye clasificó el estrés. Clasificó el estrés en 3 etapas. El primero es un estrés agudo. El estrés agudo es maravilloso. Ahí estamos utilizando lo mejor que el estrés tiene. Nos salva, nos permite afrontar situaciones. El estrés crónico y el estrés postraumático. El estrés, Marcela, es la enfermedad del siglo. Alguna vez me encantaría que pudiéramos hacer un programa solamente de estrés, porque es que, mira que nadie trata el estrés. ¿Sabe qué hacen con un paciente estresado? Y todo el mundo está estresado. O sea, no hay nadie sobre la superficie terrestre que no tenga estrés. El problema es tener un estrés crónico o un estrés postraumático. Y ese paciente que va donde el médico, ¿qué le dan? Una benzodiazepina. Y la benzodiazepina es para dormirle la conciencia al paciente. Pero adentro es un volcán que arde el tiempo entero. Entonces, así no se trata el estrés. O le dicen, váyase a unas vacaciones a Santa Marta o a Hawái. Eso ayuda, pero realmente hay que modularle bioquímicamente todas las reacciones en el organismo. Entonces, si tú quieres aprender a manejar realmente un estrés, tienes que aprender a manejar las hormonas. Y tienes que mirar la adrenalina, el cortisol, el ACTH, el DHA, la testosterona, la progesterona, también neurotransmisores, como la dopamina, como el GABA, como la acetilcolina y como la serotonina. Cuando logres determinar esto, y aquí está esta tablita, ¿qué es lo que esperamos encontrar en cada una de esas situaciones? Pues podremos modular y regular este tipo de comportamiento. Marcela y compañeros, los estrógenos y las hormonas han llegado para quedarse. Son algo bonito, son algo maravilloso que podemos utilizar. ¿Cuál es el problema? Cuando no lo hacemos con ciencia. Cuando lo hacemos aleatoriamente. Yo no puedo decir, a este paciente le falta testosterona, le voy a dar testosterona. No, tengo que mirar cómo está el LH, la testosterona, la CHBG, volver a aquella lámina y hacer todo de nuevo. Y ahí sí administrarle al paciente. Entonces, las hormonas son un tema muy bonito, muy interesante. Estoy viendo mucho paciente joven utilizando hormonas. Y eso no se llama reposición hormonal. Eso se llama anabolización. Eso se llama una aberración médica. Cada uno da lo que su conciencia le dice. Marcela, preguntas. Doctor, muchas gracias. Creo que aquí hay varias, estoy segura de que aquí hay varias diapositivas que necesitamos tener de su presentación. De hecho, estaba pensando en que yo necesito esa tabla de desequilibrios hormonales. Todos la necesitamos en realidad. Todos la necesitamos. Bueno, tenemos aquí varias preguntas. Han estado muy participativos todos nuestros médicos. Recordarles que esta conferencia la pueden repetir a través de Facebook en Magna Colombia o en nuestro canal de YouTube, Magna Colombia. Vamos a poderla escuchar nuevamente. Doctor, tengo aquí varias preguntas. Dice, buenas noches, doctor. En fase de hormonas hepáticas, ¿afectarían también una enfermedad asociada a un paciente obeso y con antecedentes cardiovasculares y el ácido úrico alto, o se hace por separado el tratamiento por sistemas? Las hormonas no funcionan separadas, las hormonas funcionan juntas. O sea, no tenemos un tratamiento ideal, tenemos un paciente ideal. Entonces nosotros necesitamos que el paciente participe del negocio, que el paciente participe de la terapéutica que le estamos proponiendo, cambiando sus estilos de vida, perdiendo peso si es necesario, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en este paciente yo le manejaría los 4 pilares de la ortomolecular, que son detoxificación hepática, que la acabamos de ver, detoxificación adrenal, inflamación y estrés oxidativo. Esos son los 4 pilares de la ortomolecular, ideales para trabajar en este tipo de pacientes. Perfecto, doctor, muchas gracias. Dice aquí, ¿qué esquema bioregulador recomienda a una mujer de 44 años metabólicamente sana y laboratorios normales y eco transvaginal normal y que quiere tener hijos? Es una consulta. Es una consulta. Bueno, tampoco podemos resolver todos los misterios de la ciencia, pero mira, te cuento. Los óvulos, como lo dijimos al principio de la charla, no tienen telómero. Es decir,
Las mujeres nacen con un número determinado de óvulos, 400.000 óvulos, mano, es una exageración, de los cuales van a usar el 0,1% en su vida. 60, 70, 80, es un desperdicio. Mira todos los que no vamos a utilizar. Ellos no tienen telómero, y como no tienen telómero, se van a envejecer. Y a los 30 años, los telómeros o se envejecen o mueren. Perdón, los óvulos o se envejecen o mueren. A los 35 años, esos óvulos ya requieren asistencia para caminar, requieren un bastoncito como un lord inglés. A los 40 años van a, mejor dicho, ya encontramos óvulos en sillas de ruedas. Ya no vamos a encontrar un óvulo decente. Entonces, buscar un embarazo a los 44 años, ese es el problema. Yo no puedo pretender que por causa de la reposición hormonal yo tenga un paciente de 60 años y que porque le doy hormonas, él se va a volver de 20 años. No, no, no. Déjalo con la edad que él tiene. Que aparente la edad que él realmente tiene. Si tiene 45 años, que aparente 45, no que aparente 60. Y tampoco va a aparentar 20 años. Entonces, esa es la idea. Es difícil uno encontrar un óvulo decente a los 44 años para buscar una gestación. Es por esa misma razón, porque no tienen telómeros y porque la calidad de replicación cada vez es peor, cada vez es peor. Entonces, además la mujer es una mujer sana, 44 años, no tiene clínica, laboratorio normal, pero me genera la duda porque las probabilidades de embarazarse, probabilidades de embarazarse por causa de la reposición hormonal que nosotros le estamos dando, como si fuéramos a dejar ese óvulo de 20 años, van a ser próximas de 0. Lo pensaría bien, lo pensaría bien. Ok, doctor, dice, ¿recomendaría coenzima Q10 en cáncer mamario? La coenzima Q10 es un nutriente. El cáncer es una inflamación. Entonces, ese sería otro tema bonito yo he seguido las conferencias de Magna y me encantan. Y las leyes metabólicas del cáncer es un tema que a mí me apasiona. Y ese solo tema nos da una conferencia de 2 o 3 horas. Es maravilloso. ¿Qué tiene uno que manejar en cáncer? Manejar inflamación y manejar detoxificación hepática. Recuerdan lo que hablamos ahorita. Todos los cánceres inician ahí. Segunda fase de detoxificación hepática. La coenzima Q10 es un protector cardiovascular. Nos ayudaría, puede ser, pero no solamente coenzima Q10. Hay que tener otro montón de nutrientes que nos ayuden a manejar sobre todo inflamación, porque el cáncer es una inflamación. Okay. Aquí nos preguntan si la yoimbina también actúa como precursor de la libido sexual. Sí, la yoimbina es una planta. La yoimbina es una planta adrenérgica. Ya lo que hace es que en el momento del orgasmo da altos niveles de energía. Es altamente adrenérgica. Y la paciente puede presentar sofocos, ondas de calor, rubor facial, incluso hasta una sensación de muerte inminente. No se va a morir, pero sí la puede presentar esa sensación. La yoimbina viene en comprimidos de 10 miligramos. Entonces yo no recomiendo utilizar los 10 miligramos para activar la función sexual, sino recomiendo utilizar 2 o 3 miligramos para que no le hagamos que la paciente presente ese tipo de síntomas molestos. Entonces, la yoimbina es un adrenérgico, sin ninguna duda la podemos utilizar y sirve mucho en este proceso, pero en una dosis menor de la que se ha recomendado normalmente. Okay. Complementando la pregunta, doctor, dice que por cuánto tiempo máximo se debería tomar. Esa pregunta la contestamos al inicio. ¿Las hormonas son necesarias? ¿Todo el mundo debe tomarlas? No, hemos visto que no todo el mundo debe tomar las hormonas. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que sea necesario, simplemente para regular una función. Entonces es como ir haciéndole el seguimiento a la paciente, inicialmente por 1 mes, 2 meses, y mirar a ver cómo han evolucionado las cosas. Sí, también, doctor. Tenemos todavía aquí algunas. Dice, se está usando testosterona en mujeres en etapa de menopausia. ¿Qué tan recomendado es? La respuesta es la misma de la pregunta pasada. Depende. Para yo utilizar hormona, ¿de qué depende? Clínica y laboratorio. Por eso teníamos las imágenes. ¿Cuál es la que está alta? ¿Cuál es la que es? De hecho, este asunto, ¿cómo lo llamamos? Hipogonadismo primario y secundario. ¿Dónde está el déficit y cómo tratarlo? Entonces depende. ¿Dónde está el déficit? Si el déficit es la LH, o si el déficit es la testosterona, o el déficit está en el LSHBG. Pero mira, te cuento una cosa.
Si la paciente tiene clínica y laboratorio, pues se puede usar, ¿por qué no? No pasa nada. O podemos utilizar los fitoterápicos que hablamos ahorita, el tribulus terrestres, el Lonjac o el testofen, que también podrían ser una opción. Lo que sí les quiero decir una cosa, ahora están poniendo pellets de testosterona. Le abren un agujerito acá en la cadera al paciente, hombre o mujer, y le ponen un chip de testosterona, que porque supuestamente eso va liberando testosterona en el tiempo. Esa es la mayor mentira que hay en el mercado. No hay estudios que certifiquen que eso va liberando testosterona. Y hay gente que utiliza 2 o 3 pellets por año. Terrible. Entonces, eso sí no. Pero si la paciente tiene clínica y laboratorio, la podemos utilizar. El que quiera usar hormonas, que las use. Y el que quiera usar fitoterápicos, que los use también. Lo que no se debe hacer es combinar fitoterápicos con hormona. Por ejemplo, si tú tienes una mujer y le vas a dar 1 miligramo de testosterona, pues entonces no le des tribulus terrestres. Pues ¿para qué? No tiene sentido hacer eso. Okay. Doctor, tengo aquí varias preguntas que son más como casos. Entonces quisiera invitarlo más bien a que nos regale, si está de acuerdo, su contacto, que los médicos se puedan comunicar con usted, igual por correo les vamos respondiendo, pero sí tengo varios que son como más casos clínicos, entonces tendríamos que juntarlos todos en uno solo. Así que voy con esto. Dice, aparte del reemplazo hormonal con fitoestrógenos, ¿qué desacelera la acumulación de grasa en las mujeres? ¿La qué? ¿La qué? Qué pena. Acumulación de grasa. Esta pregunta parece mía. Aparte del reemplazo hormonal con fitoestrógenos, ¿qué desacelera la acumulación de grasa en las mujeres? Bueno, entonces mira, acuérdate No lo que hablamos. bueno. Dime. No fue mía, pero cuénteme. No, pero eso cabe para todos. Mira, habíamos dicho, no hay un solo tipo de estrógeno, hay 3 tipos de estrógeno. La estrona, que se llama E1, el estradiol, que se llama E2, y el estriol, que se llama E3. La estrona es lo más engordativo y lo más oxidativo que hay. La estrona es principalmente la hormona de la mujer en menopausia. Ese es el problema. Cuando la mujer entra en la menopausia, ya no libera estradiol y ya no libera estriol, solo estrona. Y la estrona es altamente engordativa. Entonces tenemos ahí un pequeño problema con eso. El estradiol es la hormona de la mujer en edad reproductiva. 14, 12, 13 años, más o menos 44, 45 años más o menos. Y el estriol es la hormona de la mujer en embarazo. Solo está alta cuando la mujer está en embarazo. Y es una hormona liberada por la placenta. Por eso se da solamente en la mujer en embarazo. Entonces, como la mujer en menopausia está liberando cantidades de estrona, se está oxidando y se está engordando, entonces yo pensaría que aparte de los fitoestrógenos, estilos de vida, dieta, cosas que no sean fritadas o cosas así, ejercicio, la actividad física es muy importante, y otra cosa, pues, ser extremadamente feliz, una de las cosas más difíciles que hay hoy en día. Perfecto, doctor, ya terminemos entonces con esta pregunta, hablando precisamente de menopausia. ¿Usted recomienda el uso de aceite de linaza en menopausia? Bueno, es que tal vez eso lo hablamos cuando se llama las enterolactonas o las lignanas. Es muy recomendado, súper recomendado. Tiene 4 funciones importantes. 1, modula la 5-alfa reductasa. 2, modula la aromatasa. 3, inhibe la angiogénesis. La angiogénesis es el proceso por el cual se crean nuevos vasos sanguíneos. Y ese es el problema del cáncer. El problema del cáncer es que el cáncer empieza a regarse, lo que se llama metástasis. Y eso lo hace a partir de hacer nuevos vasos sanguíneos, de hacer angiogénesis. Las enterolactonas o la harina de linaza lo que hace es eso, inhibir para que no se dé esa nueva formación de nuevos vasos. Y si no hay una nueva formación de nuevos vasos, pues no va a haber metástasis. Es una jugada súper inteligente. Muy buena esa, es muy buena opción. La recomiendo bastante. Perfecto, doctor. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Como les decía, ahí tenemos algunas cositas que vamos a manejar desde el correo con los médicos. Recordarles, como les decía, que esta conferencia queda grabada en Magna Colombia, que el doctor también está con nosotros ahí en el grupo de Facebook, entonces ahí nos pueden seguir y pueden seguirlo a él. Cualquier duda, pues la vamos aclarando. Doctor, muchísimas gracias. Este tiempo ha sido absolutamente valioso.
Quiero agradecerle por acompañarnos. Lo dejo con el auditorio para que se despida y a ustedes muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Marcela, a ti, al grupo de Magna, que es un grupo fantástico, la verdad me ha impresionado lo profesionales que son. Es el primer acercamiento que tenemos, espero que sea el primero de muchos. Van a ser muchos, eso yo ya lo tengo agendado hasta el 2024. Amén, amén. Entonces, les agradezco por la invitación, por tenerme en cuenta. Queremos difundir la ortomolecular. La ortomolecular es una disciplina muy bonita. Yo llevo varios años haciendo la ortomolecular y los resultados en los pacientes son impresionantes. 80-90% de éxitos en los pacientes y el paciente se fideliza contigo. Se fideliza contigo porque muchas veces la medicina convencional llega hasta cierto punto donde dice, no tengo más nada para ofrecer. Y ahí es donde llegan a nosotros ese tipo de pacientes. La ortomolecular es una disciplina maravillosa. A los compañeros, mis redes sociales están también acá en la presentación, ahí les van a quedar con la presentación. Podemos seguir, es que este tema es enorme. Nos podemos quedar toda una mañana, toda una tarde hablando de hormonas. El tema es enorme. Les he hecho un resumen dramático de lo que es el tema de las hormonas y la reposición hormonal. Pero nos estaremos viendo. Un gran abrazo para todos y les agradezco. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. El suministro de probióticos en adultos ha reportado beneficios a la salud digestiva en la correcta asimilación de nutrientes y oportuna eliminación de desechos. Los probióticos interfieren con el crecimiento de patógenos y regulan la maduración del sistema inmune. Los últimos 20 años de investigación de la microbiota intestinal han llevado a los probióticos a ocupar un papel protagónico debido a la evidencia de su impacto en los procesos digestivos, inmunológicos, metabólicos y dermatológicos. Chiodófilus ofrece mejor adherencia y colonización al provenir de cepas humanas. Contiene la cantidad y combinación de cepas ideal para la correcta repoblación intestinal, regulación de procesos digestivos y equilibrio inmunológico. Respaldada con estudios clínicos que avalan su efectividad y estabilidad. Esta fórmula de Chiodófilus ha sido pionera y su presencia en el mercado sobrepasa los 30 años. Cuando de probióticos se trata, la experiencia marca la diferencia, porque muchos factores están en la balanza. Fabricado por Laboratorios Wakunaga, compañía dedicada a desarrollar productos de calidad con respaldo científico.